El otro punto ya interesante, ¿no? Ya vayamos al foco principal de Todd, ¿no? ¿Por qué el occidente colectivo se aventura a este tipo de, o se dirige, digamos, directamente, ¿no? A este tipo de derrota autoinducida? Él lo llama así, ¿no? Este suicidio autoinducido de Europa. Y prácticamente por esta falta de identidad, esta falta de brújula que se da con la pérdida de lo que él llama estos valores, ¿no? Que dan sentido, que dieron sentido al occidente, ¿no? Que los vincula precisamente con el valor del protestantismo. Esta es la tesis que él sugiere. Y mira, él usa conceptualmente tres frases, ¿no? O tres momentos y tres frases, ¿no? Primero, él habla de un periodo de religiosidad como tal de Europa, ¿no? Protestante. Después, de un periodo de religiosidad zombie, es decir, que las personas no son religiosas ya, pero mantienen esta ética o estos metavalores de la religión. Es decir, mantienen, por ejemplo, es decir, tú igual o yo no somos protestantes, pero tenemos una ética de trabajo, nos levantamos temprano, tenemos una cierta, no sé, esta caparazón, ¿no? Y tercero, él habla de este, ¿cómo se llama? Ya, esta periodo cero, ¿no? Realidad cero, y que son otro tipo de valores que guían, o más bien de confusión la que guía, que es lo que lo que da a entender, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto ya lo vincula con todo lo que has dicho al principio, ¿no? Por ejemplo, una baja en la productividad, ¿no? Es decir, ya que las escuelas, por ejemplo, americanas, ¿no? Eh, la, la, lo que había sido la minoría privilegiada, que era estos WAPs, ¿no? Es una minoría los que no sé, o se dedican a lo que llama profesiones no productivas, es decir, la gente, por ejemplo, el dinero se convierte en un metavalor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente en lugar de estudiar una ingeniería que es muy difícil y tal vez no sea tan productiva, se mete a estudiar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se mete de financiero, se mete a otro tipo de profesiones, ¿no? Esto es llenado por otro tipo por extranjeros, ¿no? Por ejemplo, las universidades, ¿no? En Yale, en Harvard, ¿no? Él pone una estadística, ¿no? En las carreras de ingeniería científicas, ¿no? El porcentaje de alumnos, ¿no? Y es algo que no es una sorpresa, ¿no? ¿De dónde son la mayoría, no? Son chinos, indios, sorprendentemente muchos iraníes. En décimo lugar, México, por ejemplo, esto también sorprendió, ¿no? En décimo lugar de los que ocupan, por ejemplo, lugares en estas universidades del Ivy League, ¿no? Está México. Y esto, por ejemplo, explica también, ¿no? Pues por qué Irán es capaz de lanzar misiles a Israel si está sancionado, es un país pobre y eso, y es capaz de atacar a Israel, ¿no? Es decir, aquí otro punto, bueno, también que me llamó mucho la atención, ya cuando empieza a hablar de los países anglosajones y los países escandinavos, ¿no? Y eso también se aplica a los Estados Unidos. Los países anglosajones, ¿no? Básicamente Inglaterra, Estados Unidos, eh, la élite como tal, ¿no? Es decir, son países democráticos, sí, ¿no? Definidos dentro de este protestantismo, evidentemente, que no es incluyente. Es decir, eran democráticos a lo interno, pero solo si eres hombre, blanco, anglosajón y protestante, ¿no? Es decir, evidentemente, y esto lo reconoce Todd, afortunadamente, es decir, él no hace un elogio solamente de la estática protestante, él reconoce también los problemas que tiene, que es el exclusivismo y lo que ya le llamaríamos esta predestinación, ¿no? El creerse este pueblo predestinado y moralmente, en inglés se llama entitled, ¿no? Con derecho para hacer lo que tiene que hacer, porque son predestinados, ¿no? Que evidentemente
también eso justifica el racismo, porque son solamente este grupito de blancos, anglosajones y protestantes los que tienen esta igualdad y pueden aspirar a esta meritocracia. Eso lo reconoce. Pero también él reconoce de que a partir de los 60, 70, ¿no? Esta estructura empieza a caer, empieza a haber protestas y esto se abre a, empezando por ejemplo a los afroamericanos, por ejemplo, ¿no? En el caso de la India también, pero surge un fenómeno, y eso también me llama mucho la atención del texto, ¿no? Análogo, por ejemplo en Inglaterra. Ciertamente se abren las puertas de la élite y se acepta, por ejemplo, que las élites, es decir, las élites se convierten en liberales, aceptan el ser multidiversas, no aceptan la diversidad como tal, como un valor, ¿no? En cierta manera, para usar el término que está de moda, ¿sí? Se hacen woke un poco las élites, tanto del partido, por ejemplo, conservador, como del partido trabajista, ¿no? En Inglaterra. Pero no obstante, en lo esencial, siguen siendo en lo económico bien ultras. Y él pone un ejemplo bien, bien interesante. En el caso, por ejemplo, yo no sabía esto, ¿no? El caso de Liz Truss, ¿no? El caso del gabinete, que fue la primer ministra por cuántos tiempos, unos 4 meses, ¿no? Aparte malísima, ni lo reconoce, ¿no? Este hombre, ¿no? 45 días. Una nulidad como persona esta Liz Truss. Sí. Pero, ¿sabes? No sé si ustedes sabían aquí, la gente acá, todo el gabinete, así, todos los que seguían al gabinete de Liz Truss, ninguno era blanco, ¿eh? Todos eran de minorías, ¿eh? Uno era, por ejemplo, hijo de africano y inglesa, otro era un africano directamente, otro de la India, y no obstante, todos super ultras en lo neoliberal. Ninguno hizo nada para favorecer a la gente como tal, común y corriente, ¿no? El mismo fenómeno análogo, ¿no? Lo observa en los Estados Unidos, ¿no? Y también eso es un fenómeno análogo, por ejemplo, en las ciudades escandinavas, ¿no? Que, bueno, él no lo dice así, ¿no? Lo llama, pero yo lo interpreto como de feminidad tóxica, ¿no? Es decir, las ciudades escandinavas son las ciudades seguramente más igualitarias del mundo, ¿no? En cuestión de género, ¿no? Es decir, aquí, y sin embargo, y entonces uno se explica cómo es posible que seamos actualmente tan belicistas, y dan una explicación, ¿no? Bueno, es un poco, él dice eso, no lo digo yo así para que no se me malinterpreten. Cuando una mujer en estos cargos llega, tiene que demostrar que son más que los hombres. Entonces, por eso toman decisiones más deliciosas que los hombres. Ah, ustedes dicen que somos así, que no somos, que somos moderados. No, vamos a demostrar que somos más que los hombres. Vamos a hacer más últras. Vamos a implantar otra vez el servicio militar en Dinamarca. Vamos a entrar en la OTAN. Eso también menciona Todd, ¿no? En el caso de los países escandinavos. Y finalmente, bueno, un poco para ir, para no cansar a la gente pues, con una exposición mía un poco conceptual, ¿no? Para darle un poco sentido al texto, ¿no? Él habla que en los Estados Unidos, precisamente, esta pérdida de sentido de brújula, ¿no? Que digo, ahí no estoy muy de acuerdo. Él lo dice que a partir de los valores protestantes, que ya no dicen más, ¿no? Él también vincula a todo lo que decía un comentario aquí, ¿no? La pérdida, por ejemplo, tanto la desaparición de clases medias como tales, ¿no? Pero también la pérdida de sentido de las personas, ¿no? La baja de la vida, ¿cómo se diría, Jesús? Es decir, la baja de la edad cuando la gente se muere, es decir, Estados Unidos de pasar a 68 años pasa a 76 sí, años. la ¿no? reducción de la esperanza de vida al nacer. Exactamente. También él nota también un aumento en la mortandad infantil, ¿no? En las muertes infantiles, ¿no? Otro punto, ¿no? Bueno, lo que vemos actualmente, ¿no? El aumento de poblaciones totalmente desamparadas, ¿no? Es decir, en las drogas, no solamente en fentanilo, ¿no? Pero también hablemos de los opioides, ¿no? De medicinas para la depresión, es decir,
Y aquí lo peor, ¿no? Que hablamos de personas que están en la edad más productiva, ¿no? De los 40 a los 55 años. Poblaciones endeudadas. Otro punto que mencionaba, al menos en el caso de Inglaterra, ¿no? También se está notando la reducción del tamaño de las personas. Es decir, ¿no? Las generaciones que están naciendo actualmente en estos países son menos altas de lo que eran hace 20 años. O sea, ya problemas de desnutrición. Y finalmente, otro, ya poco para terminar, ¿no? Ya para que escuchar tus comentarios, ¿no? Otro punto que él comenta, ¿no? ¿Cómo se da esto, ¿no? En general, ¿cuál es la actitud mental así que permite que estas élites propiamente vayan hacia su propia destrucción, ¿no? En el caso de Estados Unidos, él cree que el periodo que va del 2000 al 2010, del 98 al 2000, digamos 10, ¿no? Es un periodo de gran arrogancia y que por tanto ya no, que se cierra además gran parte, ¿no? La, el acceso, deja de existir una meritocracia, se hace una ciudad, de por sí siempre Estados Unidos fue oligárquico, ¿no? Pero habían vías, ¿no? Para subir las escaleras, ¿no? En este caso se cierra. Ciertamente, estas oligarquías son oligarquías singulares, ¿no? Porque son oligarquías eh, ya no blancas, evidentemente. Es decir, son oligarquías liberales, woke, por ser el término que más va a entender la gente, pero también sin una brújula moral que lo guíe. Entonces, por ejemplo, vemos, por ejemplo, cosas interesantes, ¿no? Fenómenos interesantes. Por ejemplo, el esposo de Victoria Nuland, ¿no? No sé si sepan, se llama Robert Kagan, ¿no? Que es un escritor siempre identificado con el Partido Republicano, pero ya cuando llegó Trump, ya se hizo demócrata. Es decir, ya no hay como tal un tipo de guía moral, ideológico, ¿no? Que da un poco sentido a lo que, al tipo de acto que vas a hacer, ¿no? Bueno, a ver si no te pasó nada más, ¿no? Manuel, aquí nada Bueno, más preguntarte por esta cuestión que mencionaba él, Ucrania como la tumba de la OTAN, y agregarle además que si llegara Donald Trump, la OTAN tendría una limitación todavía mayor. sí, pero él no menciona eso. Bueno, te digo, yo voy directamente a lo que dice él, ¿no? Él menciona una cosa interesante, ¿no? Que, que Ucrania, más que la tumba, ha demostrado las limitantes de este mundo occidental. Es decir, ha demostrado aquí, o ha puesto en relieve esta decadencia de este mundo occidental. Es un poco la idea que yo extraigo, ¿no? De aquí, ¿no? No es que sea la tumba, es que demuestra ya y tal vez acelera este proceso. Es decir, demuestra que es una sociedad que no tiene, que no, casi, un punto importante que tú has mencionado. ¿Cómo es posible que una población de casi 800 millones de personas, si consideramos todo Occidente, es decir, 300 en Estados Unidos, 500 en Europa y Japón, y no sean capaces de igualar la producción de Rusia en armamentos? Así, ¿cómo te explicas eso, no? Entonces, esto más bien demuestra esta decadencia que se da en, pues en Occidente, ¿no? Que un poco la idea que se da, ¿no? En el caso de Trump, ¿no? En el caso de Trump, él no tiene una opinión, digamos, pues simpática de Trump, ¿no? Él lo define como alguien totalmente impredecible, sería la palabra más impredecible. Y también él menciona un punto importante que yo no conocía, ¿no? A pesar que Trump tuvo buenas relaciones con Rusia, relativamente buenas relaciones con Putin, pero él fue realmente el que se encargó de armar o de dar armamento sofisticado a Ucrania. Yo no sabía eso, ¿no? Porque Obama se había negado, así, Obama había apoyado a Ucrania, pero se había negado a armarla. Y fue Trump quien la armó. Así yo no sabía ese punto, ¿no? Quien entregó todos los misiles Javelins, ¿no? A Ucrania fue Trump.
Entonces aquí, dentro del texto, digo, yo no sé aquí un poco, porque si dijera que va a ser Trump, pues era decir mi opinión, y él no la dice, ¿no? En realidad no, Todd, ¿no? Él lo define como impredecible en ese aspecto, ¿no? Él define también que el fenómeno Trump precisamente surge de esta dicotomía entre dos estratos que, que están divididos, ya no se entienden dentro de la sociedad americana, porque ya se cerraron las escaleras para la acción social, entre una élite educada, así, o sobreeducada, con estudios así de maestría universitarios, con la parte que tiene estudios secundarios, es decir, que se siente evidentemente excluida a partir de la globalización. Es decir, pasaron de ser proletarios en el sentido marxista a convertirse en lumpens, ¿no? Porque ya, de hecho, los trabajos de operarios ya no se hacen en Estados Unidos. Es decir, entonces Trump se aprovecha de eso, ¿no? Él menciona un punto importante, no sé, te digo, esto lo dice Todd, ¿no? ¿Por qué un fenómeno como Trump o fenómenos como de líderes fuertes surgen precisamente o los vincula en sociedades lumperizadas, por decirlo de una manera? O decir, pues es donde la clase operaria ya dejó de tener esa fuerza que tenía antes y esa fuerza económica también que tenía antes. ¿Por qué? Porque todas las industrias a partir de la globalización se pasaron a otras partes. Es decir, él también sugiere de manera tácita que esta pérdida militar, al menos, de Occidente, es porque ya no está, bueno, tú has dicho esto y todo el mundo lo ha dicho, creo que es una obviedad eso, ¿no? Realmente no innova nada, ¿no? Esta desindustrialización que surge a partir de los años 90, a partir de que ya no existe un rival como tal que amerite el tener industrias fuertes, y que eso retomarlo, pues no lo van a hacer, cosa que Rusia no hizo, ¿no? Rusia siguió manteniendo, igual, fíjense, igual por el mantener ese estatuto periférico y no ser potencia, mantuvo su industria y puede seguir manteniendo una producción como tal, ¿no? Porque finalmente, y eso también se dice en el texto, por ejemplo, en este texto, ¿no? Evidentemente, esta guerra como tal de Ucrania no es una guerra, es decir, se parece en algo a la Primera Guerra Mundial, y esto aquí yo lo agrego, ¿no? Esto ya viene de mi cosecha, por como se dice, pero como tal hay diferencias, porque sí, ahí yo concuerdo con Todd. No ha habido como tal, creo que hasta apenas lo va a hacer Ucrania, esfuerzos como tales de movilizaciones generales, ¿no? Cosa que sí hubo en la Primera Guerra Mundial. Realmente el miedo de todo el mundo era ese, ¿no? El poner toda la población y todos los recursos del Estado hacia la guerra. Es decir, Francia, por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, ellos movilizaron, siendo una población de 35 millones de personas, movilizaron a 12 millones de personas, más las colonias que tenían. En este caso, ni siquiera Ucrania en la contraofensiva, ellos movilizaron, él dice acá, ¿no? Máximo 1 millón de personas. Entonces todavía no se llega a ese estado, ¿no? Y yo creo también parte de Rusia, porque también parte de la popularidad de Putin, es que la guerra no les ha afectado a las personas como tal. Y creo también parte de la estrategia de decir dentro del interno, ahí yo no lo sé, esto yo te lo pregunto a ti, de decir, bueno, si pasa algo, en lugar de matar a nuestra población, usamos bombas tácticas, bombas nucleares tácticas. ¿Por qué? Porque bueno, y eso yo creo que fue un punto importante en el año pasado cuando ellos perdieron esta parte que habían ganado, ¿no? Cuando estuvo esta primera contraofensiva de Ucrania que fue exitosa. ¿Cuál fue la razón? La razón por la que Rusia no pudo mantener esos territorios, y todos los analistas militares serios que he escuchado dicen eso, es que hicieron la invasión de un país relativamente grande con no más de 130,000 soldados. Entonces, finalmente, cuando te llegan el triple, el quíntuple, pues no puedes mantener ese tipo de territorios ganados, ¿no? Te rebasan, no fueron rebasados. Entonces, pues es un poco como bueno, ¿cómo gusta terminar, no? Al final, Todd hace en la parte de la conclusión, ¿no? Hace
una revisión, si quiere, histórica de lo que es de los últimos 30 años a la fecha, ¿no? Que está interesante, ¿no? Bueno, se lee bastante bien. Y en el texto también les comento, ¿no? Tonto de mí, ¿no? Como es texto nuevo, yo pensaba que no iba a estar en español y sí está en español, ¿no? Entonces, si les interesa, se puede dar el gol de la editorial, hay problema, ¿no? O te pueden censurar por eso, y dice la No, editorial. no, no hay ningún problema. Creo que, mira, bueno, el texto es un texto pequeño, ¿no? Son 300 páginas, ¿no? Y es un texto que lee fácil, y la editorial en español se llama Acal.